Marcos capítulo 3. El hombre de la mano seca. También lo podemos ver en Mateo 12, 9 al 14, Lucas 6, 6 al 11. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Nota: Jesús conoce sus más íntimos pensamientos antes de la sanidad física. 2:8. Ellos callan, versículo 4. Mas el Señor sigue adelante entristecido por la dureza de sus corazones. Nótese los dos imperativos: levántate, versículo 3, y extiende tu mano. El milagro fue deliberado y agresivo. Versículo 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Nota: los herodianos, partido político minoritario que favorecía la continuación de la dinastía de Herodes. Normalmente ellos y los fariseos eran archienemigos, pero aquí aparecen unidos en el común propósito de destruir a Jesús. El mal, lo mismo que la justicia, puede unir a la gente. La multitud a la orilla del mar, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Nota: las referencias geográficas destacan tanto la inmensa popularidad de Jesús como la extrema necesidad de la gente. Esta referencia es general y probablemente abarca un prolongado periodo de tiempo. Versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Nota: solo aquellos que han experimentado la gracia de Dios pueden dar sincero testimonio sobre la persona y la obra de Cristo. Elección de los 12 apóstoles. También se puede ver en Mateo 10, del 1 al 4, Lucas 6, del 12 al 16. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Nota: estableció. El verbo griego significa hacer algo de alguien. De entre un grupo mucho mayor, Jesús selecciona a los 12 para formar el núcleo de sus más íntimos seguidores. El propósito del nombramiento es para que estuviesen con él a fin de aprender y entonces salir en el poder divino a extender su obra. Versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Nota: riqueza literaria, autoridad. Es una de las 4 palabras para poder. Significa la autoridad o el derecho de actuar, habilidad, privilegio, capacidad, autoridad delegada. Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados, sanar enfermos y echar fuera demonios. Autoridad es el derecho a usar poder. Jesús les dio a sus seguidores autoridad para predicar, enseñar, sanar y liberar, versículo 15, y esa autoridad nunca ha sido abrogada, Juan 14:12. Los ministerios ineficaces se vuelven poderosos con el descubrimiento de que el poder reside en el nombre y en la sangre de Jesús. Versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La blasfemia contra el Espíritu Santo. También se puede ver en Mateo 12, del 22 al 32 y Lucas 11, del 14 al 23. Versículo 20.
Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Nota, los suyos. La expresión griega puede muy bien referirse a la familia inmediata de Jesús, véase 3:31, quien confundió su celo con un desajuste emocional. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Nota, Belcebú, deidad cananea que usaban para referirse a Satanás. Los escribas acusaban a Jesús de estar poseído por Belcebú y de que expulsaba demonios por un poder demoníaco. Versículo 23. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si su reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Nota, véase Mateo 12, del 25 al 29. Versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Nota, hablando en parábolas, Jesús demuestra lo absurdo de los cargos. En lugar de estar aliado a Satanás, Jesús se le opone y lo ha sometido. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Nota. Véase la nota Mateo 12, 24 al 37. El pecado imperdonable no es tanto un acto como un estado de pecado, una actitud permanente que considera al bien como malo y al mal como bueno. Repetidamente los escribas habían sido testigos de las obras y habían escuchado las enseñanzas de Jesús, pero su ceguera voluntaria ante la verdad había provocado en ellos tal insensibilidad espiritual que ya no podían reconocerla hasta hacerse inmunes a su poder de convicción. Véase la nota Mateo 12, del 31 al 32. La madre y los hermanos de Jesús también se puede ver en Mateo 12, del 46 al 50 y en Lucas 8, del 19 al 21. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nota. Jesús no desconoce su familia, él simplemente afirma la verdad, que su mandato celestial está por encima de las relaciones con su familia terrenal. Fecha. Los padres de la Iglesia afirman que el Evangelio de Marcos fue escrito después de la muerte de Pedro, ocurrida durante las persecuciones desatadas por el emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo. El Evangelio mismo, particularmente el capítulo 13, indica que fue escrito antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El grueso de la evidencia apoya una fecha entre el 65 y el 70 después de Cristo.